Muy buenos días a nuestra amable audiencia de Bogotá, Cundinamarca y de todo el país y de muchos lugares del mundo que nos escuchan. Nuestro programa Encuentros Pedagógicos da inicio a su emisión número 171. Nuestro programa que lo escuchan a través de la emisora Mariana 1400 AM, emisora Mariana 60 años, un solo corazón. A través de la página web de la emisora Mariana, a través de la página web de Renovación Magisterial, www.renovacionmagisterial.org, y a través del Facebook Live, Renovación Magisterial. Ya casi aprendemos a pronunciarlo. Después de 3 años pudimos. Bueno, buenos días, Andrés. Muy buenos días, Néstor, aquí con una tapago por el tráfico, pero no, bien, aquí, saludando también a nuestra bella compañera Muy Claudia. buenos días, querido Andrés, y muy buenos días, querido Néstor y querido Camilo. Camilo, nuestro control master, No, hoy tenemos a Gisela Verde y a nuestro estimado poeta, joven poeta, Jorge Luis González. Muy buenos días, Andrés, buenos días, Néstor. Buenos días a nuestra invitada que ya hace parte de la mesa de trabajo cada 8 días. Y buenos días a todo el magisterio que nos sintoniza por emisora Mariana. Bueno, Néstor, hoy gustosos nosotros de seguir invitando a nuestra audiencia en este nuevo horario de las 8:30 de la mañana. Es una virtud que ganamos para este programa. Gracias a ustedes, oyentes, por la audiencia que tenemos, que sigue en aumento y que nos da mayores posibilidades de entregar a ustedes mayor material, mayor programa. Mayor información sobre las novedades educativas y en el campo de los trabajadores y de la población en general. Música, en nuestro encuentro con la música vamos nuevamente, el programa es Encuentros Pedagógicos, vamos a tener encuentros con la música, encuentros con el medio ambiente, encuentros con el sindicalismo, encuentros con la política, encuentros con la cultura. En fin, se trata de encuentros. Aquí, como lo hemos venido haciendo en múltiples ocasiones, esta es una ventana para la presentación de las experiencias pedagógicas que a diario realizan maestras y maestros en Bogotá y en todo el país. Esta es una ventana para que vengan a nuestro programa, traigan esos niños a conocer la emisora y a hablar por los micrófonos, que es una experiencia para los niños inolvidable. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa, Andrés? No, para complementar lo que tú estás diciendo, obviamente este no es un programa que se circunscribe solamente a Bogotá, sino que está abierto para las diferentes regiones del país. Por esa razón, este aumento de espacio nos da la posibilidad de que desde las regiones podamos tener los informes cada 8 días de aquellas particularidades que viven nuestros compañeros y compañeras del magisterio en todo el país. Entonces, por esa razón, también nuestra página web va a tener una reactivación, aunque tiene los espacios para que cada región, cada departamento pueda acompañarnos con los informes. Sí, Renovación Magisterial, el equipo de Renovación Magisterial hace presencia en todo el país y esta es una tribuna para que nuestros dirigentes, maestras y maestros en la costa norte, en Antioquia, en los diferentes territorios del país, a través de nuestro programa Encuentros Pedagógicos, informen a las maestras y maestros sobre las problemáticas, sobre la orientación sindical. Eso es. Sí, que estaremos escuchando a Rosamérica, como la hemos escuchado desde Antioquia, a la compañera Delis Puerto desde Cartagena, desde Bolívar, al compañero Lorenzo Celis desde Risaralda, Quindío, desde el eje cafetero. En fin, este es Encuentros Pedagógicos y este es su equipo Renovación Magisterial. Sí, Néstor, definitivamente es un programa que sigue con una énfasis que es electoral. Salimos de las elecciones de la consulta victoriosos y ahora ingresamos y continuamos en las elecciones de la Federación Colombiana de Educadores, de la Central Unitaria de Trabajadores, ambos para el Comité Ejecutivo, y de los delegados a la Asamblea Federal de FECODE y al Congreso, séptimo Congreso de la CUT.
Por esa razón, más adelante tendremos la entrevista con Miguel Ángel Pardo, que está haciendo la gira nacional como candidato al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación con el número 25. Y ayer estuvo en Santa Marta, hoy... ¿En Antioquia? Ayer llegó a Huila, esta es en el Huila. llegó a Sí. Huila, por el lado de La Plata, está, entonces vamos a hacer un diferido desde allá, a ver que nos contacte con los compañeros de esa región. Sí, es bueno aclararle al magisterio en general que la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación agrupa a más de 300.000 maestros y sus sindicatos regionales como la ADE en Bogotá, ADEC, Cundinamarca, Cimatol en el Tolima, ADIDA en Antioquia, etcétera. Luego es necesario dotar a la organización de una dirección que se denomina el Comité Ejecutivo de la Federación y además el Congreso que lo llamamos la Asamblea General de FECODE. Está también la Central Unitaria de Trabajadores, la central más importante del país que agrupa sindicatos como la Federación Colombiana de Educadores, Trabajadores de la Educación, que agrupa, está también la Unión Sindical Obrera, la USO. Esto para decir que es absolutamente legítimo, válido y necesario que la dirección sea elegida democráticamente por el voto directo de los afiliados y eso significa que es absolutamente legítimo, válido y necesario la presentación de propuestas, la presentación de los candidatos, etcétera, que no se compare esto con la politiquería tradicional, con el clientelismo tradicional que ha permeado los procesos democráticos del país. No es absolutamente legítimo y válido que un maestro vaya a un colegio a presentarse como candidato al Congreso de FECODE, al Congreso de la CUT, al Comité Ejecutivo de la CUT, etcétera. Es absolutamente válido y es importante que los maestros conozcamos esas propuestas y elijamos a nuestras mejores mujeres y hombres en la dirección de nuestras organizaciones sindicales. Sí, compañero Néstor, es la posibilidad de los detractores del sindicato, como tú mismo lo dices, de que estudien las propuestas y obviamente elijan a los mejores. Los mejores son aquellos que siempre han estado ahí al frente defendiendo los derechos del magisterio y que siempre han estado apoyando al magisterio colombiano. Entonces, en el programa de hoy vamos a escuchar a varios de nuestros candidatos. No solamente el compañero Miguel Ángel Pardo Romero, número 25 en el tarjetón, a quien aspiramos y lo necesitamos en el Comité Ejecutivo de FECODE. También vamos a escuchar al compañero Fabio Arias, actual secretario general del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, quien aspira a continuar en la brega por la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero también escucharemos a nuestros compañeros que están postulados al Congreso de la CUT por Bogotá y Cundinamarca, al Congreso, a la Asamblea General de FECODE por Bogotá y Cundinamarca, a nuestro compañero que aspiramos llegue a la Junta Directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC. Es decir, este programa va a ser hoy una ventana para escuchar las propuestas de los candidatos de Renovación Magisterial y sus amigos y aliados. Muy buenos días, Miguel Ángel Pardo, qué gusto tenerlo en el programa, sabiendo de ese recorrido por el país que viene desarrollando. Buenos días, Néstor. Aterrizó muy rápido. Sí. Saludos a todos y todas aquí aterrizando de la bella ciudad de Neiva. Bienvenido, Miguelito. Muy bien. Bueno, encuentro con la música, traes tú alguna selección, ¿cierto? Sí, hoy le vamos a rendir un merecido homenaje al maestro Jorge Velosa. Hoy en Encuentro con la Música vamos a escuchar, en el caso de la muy grande producción de Jorge Velosa, muy amplia producción, hemos nosotros hecho un agrupamiento un tanto discrecional.
Hemos dicho, Jorge Velosa le canta a los niños, Jorge Velosa le canta al medio ambiente, Jorge Velosa tiene sentido político, entonces hicimos esas tres, y hoy vamos a escuchar algunas canciones que están como para los niños, pero en realidad son para todos. Nunca dejamos de ser niños. ¿Listo? También, pues, por supuesto, ya lo había denunciado Andrés, el informe sobre las novedades educativas que nos trae el compañero Miguel Ángel Pardo, actual presidente de la ADE, y el Rincón de Apolonia, que no puede faltar, con la compañera Sonia Vivas, estará ahí. Y bueno, información en general que tenemos para ustedes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra emisión número 171 de Encuentros Pedagógicos. Bueno, escuchemos entonces el aporte que nos hace nuestra compañera Sonia Liliana Vivas del Colegio Torca Rural, dedicado pues a las mujeres que hacen aportes fundamentales. Esto es lo que nos dijo Sonia Liliana Vivas. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Hoy, en el Rincón de Apolonia, continuamos con la reseña sobre la vida y obra de Elisa Múgica Velázquez, a partir de la separata del medio nativo digital Quién y Qué, del 27 de marzo del 2017, y del artículo que Juan Camilo Puentes escribiera para el diario El Espectador el 29 de enero del 2018. Bienvenidos y bienvenidas. En España, Elisa Múgica Velázquez tuvo uno de los periodos más prolíficos como escritora. Publicó su primera colección de cuentos, Ángela y el Diablo, en 1953, obra de gran crítica social donde explora el surgimiento de la violencia bipartidista y los acontecimientos del 9 de abril de 1948 en Bogotá. Preparó con gran disciplina para la editorial Aguilar la edición de Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Cordovés Moure y escribió su segunda novela, Catalina, publicada por la misma editorial en 1963 y por la que recibió el título de una de las mejores prosistas del país, ya que esta obra es un tributo de admiración a la mujer colombiana. Centra su universo narrativo sobre la difícil realidad de la mujer. En el caso particular de esta novela, se indaga sobre el impacto de la Guerra de los 1000 días en la población femenina colombiana. La historia, ambientada a comienzos del siglo XX, en torno a la dictadura del general Reyes, cuenta con una rica amalgama de elementos sociales y humanos enlazados con un relato histórico, caracterizados por episodios de violencia frecuentemente política. Lo inaudito de esta obra es que, inicialmente, no se publicó en Colombia. Después de Catalina, Múgica Velázquez se interesó principalmente por la literatura infantil y la tradición oral, aunque escribiría libros de diversa naturaleza. En 1972 publicó su colección de cuentos Árbol de Ruedas, a la que le seguirían una colección de crónicas La Candelaria, otro libro infantil, La Expedición Botánica contada a los niños, una colección de cuentos para niños Pequeño Bestiario y el ensayo Introducción a Santa Teresa. Igualmente, ya para 1984, publicó su última novela, Bogotá de las Nubes, en la que ahonda sobre las transformaciones urbanísticas de la capital y, claro está, en la que no abandona el tema de la identidad femenina. Esto sin olvidar otras dos colecciones de cuentos, Las Altas Torres de Humo y La Tienda de las Imágenes, entre muchos otros escritos. Aunado a la vasta literatura de denuncia social, en particular sobre las desigualdades de la sociedad colombiana con la mujer, Elisa Múgica Velázquez encarnó la reivindicación femenina, inclusive desde su ámbito personal. Fue la primera mujer gerente de un banco en el país al hacerlo en la sucursal de la Caja Agraria del municipio de Sopó entre 1959 y 1962. En 1982 fue elegida miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y en 1984 tomó posesión como miembro de número, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esta posición en Colombia. Esto, sin contar que el mismo año fue elegida en votación secreta como integrante correspondiente hispanoamericana de la Academia Española de la Lengua. Con un sentido de autocrítica que siempre la caracterizó, manifestó alguna vez: he hecho lo que he podido.
Pero esta escritora bumanguesa, como piensan muchos de sus lectores, hizo mucho más de lo que quiso y de lo que pudo. Enclaustrada en los laberintos del monopolio masculino, entre ellos el de la literatura, Elisa Múgica Velázquez no solo demostró con su propia vida que la mujer podía y puede ocupar un lugar prestante en la sociedad, sino también que es capaz de ejercer su potencial creativo con los mejores resultados. Su vasta producción literaria nos invita a la reflexión de una realidad segregadora, violenta y nostálgica como lo ha sido la colombiana, y en última instancia nos invita a participar en la construcción de una sociedad más tolerante e igualitaria. La próxima semana estaremos en el campo que da sentido al quehacer y la acción política de transformación y creación de mundos posibles, la educación, y lo haremos hablando de la profesora María Rojas Tejada. Hoy, antes de despedir el espacio del Rincón de Apolonia, quiero hacerles extensivas 2 invitaciones. La primera está acompañada del agradecimiento por la acogida de el Rincón de Apolonia, como un espacio que semanalmente gana más oyentes. Ahora podemos ampliar los espacios de diálogo por medio del correo electrónico rincondeapolonia@gmail.com, del Twitter @rincón de mayúscula Apolonia y en Facebook con el perfil Rincón de Apolonia. La segunda invitación ofrece mi nombre, mi trayectoria profesional y laboral como candidata al 7º Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores CUT con el número 240 en el tarjetón de las elecciones del próximo 21 de septiembre. Fortalecer el posicionamiento de las mujeres en espacios de participación sindical, apoyar la defensa de las educaciones rurales y las ruralidades, y contribuir a la dignificación de la educación y la organización comunitaria son los 3 ejes que asumo en la agenda de trabajo que podemos potenciar desde el espacio sindical de la CUT. Como integrante del equipo de renovación magisterial, invito también a votar por Miguel Ángel Pardo Romero, candidato al Comité Ejecutivo de FECODE con el número 25 en el tarjetón. Recuerden que soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Feliz fin de semana para todos y para todas. Avanzando en nuestro programa Encuentros Pedagógicos, agradecer también a Sonia por ese aporte que nos hace cada 8 días, un aporte cultural muy valioso para nuestro programa. Hoy tenemos en Encuentro con la Música, vamos a rendirle un merecido homenaje al maestro Jorge Velosa. De su rica y variada producción hemos hecho una pequeña agrupación un tanto arbitraria y que por razones de tiempo también resulta siendo muy corta. Hemos escogido unos temas, diríamos, del maestro Velosa, música para niños. No sin antes aclarar que toda la música del maestro Jorge Velosa está dirigida a todos los públicos. Hoy vamos a escuchar en Encuentro con la Música, música del maestro Velosa, esta canción para niños se llama La Gallina Mellicera. Gallina zarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron 2 pollitos chiquiticos. Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron 2 pollitos chiquiticos que le decían pío, pío, mamita, pío, pío, pío. Nuestra nota editorial. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Siembra. Si pretendes recoger, siembra. Las tareas que corresponde desarrollar a la próxima dirección de la CUT y la FECODE. Sin lugar a dudas, el país ha entrado a una época oscura en la que se vienen imponiendo unas nefastas políticas en contra de los trabajadores, en contra de los sectores populares, en contra de la clase media y en general en contra de la población. En el gobierno Uribe Duque el Estado Nacional ha dejado de ser un Estado democrático. Estamos frente a un Estado corporativo, es decir, un Estado no al servicio de las mayorías,
como debe ser, sino un Estado al servicio de los gremios económicos y por ende un Estado cuyo propósito será mejorar la rentabilidad y las ganancias de estos pulpos económicos a costa de recortar y suprimir los derechos de las mayorías, los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos e indígenas, los derechos del pueblo y de la clase media. Eso es lo que significa el nombramiento del señor Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda, el de María Victoria Angulo en el Ministerio de Educación, el de Guillermo Botero en el Ministerio ya no de Defensa sino de Guerra, por mencionar solo 3 de los ministerios y de los cuales la opinión pública ya sabe quiénes son por sus permanentes, prepotentes y arrogantes declaraciones a través de los medios de comunicación. Corresponde a los dirigentes de los trabajadores que salgan elegidos el próximo 21 de septiembre para ocuparse de la dirección de las más importantes organizaciones sindicales del país, la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, en primer lugar, y con el absoluto respaldo y movilización de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, defender lo que tenemos, que bastante sangre, sudor y lágrimas nos ha costado. Resistir ante la violenta acometida del gobierno Uribe Duque que pretende, a través de una reforma tributaria y una reforma pensional, suprimir los derechos alcanzados hasta ahora y disminuir los menguados salarios. Este gobierno va a continuar con la política de privatización de la educación, entregando los colegios en concesión al sector privado. Este gobierno ya aprobó el recorte al presupuesto para la educación, para la ciencia y la investigación y para la cultura. En segundo lugar, corresponde a la dirigencia sindical y con el respaldo y movilización de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, avanzar para lograr el mejoramiento de los ingresos, de la estabilidad laboral y el trabajo decente, el mejoramiento de la prestación del servicio de salud, el mejoramiento de la calidad de la educación, de los ambientes escolares y de la dignificación de la profesión docente. Y en tercer lugar, corresponde a la dirección sindical continuar en la tarea de la construcción de la más importante herramienta que hemos logrado los ciudadanos libres, los ciudadanos honrados, los demócratas en Colombia en los últimos tiempos, como ha quedado demostrado en las pasadas elecciones presidenciales y en la consulta anticorrupción llevada a cabo el pasado domingo. De 6 millones pasamos a más de 8 millones, y el domingo pasado fueron cerca de 12 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas libremente, conscientes del valor e importancia de su voto para el progreso del país y sin recibir ningún tipo de prebenda. Estamos hablando de la más amplia unidad de todos los sectores políticos, ambientales, sindicales, sociales, y en ese marco de unidad vamos a elegir el próximo año en las alcaldías y gobernaciones, en los consejos municipales y asambleas departamentales, en las juntas administradoras locales, a las mejores mujeres y hombres, libres, decentes, defensores de la paz, de la vida, de la democracia, de lo público y enemigos de la corrupción. Les habló Néstor Raúl Ramírez Moreno, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, subdirectiva Bogotá y Cundinamarca. Aspiro a continuar acompañando y apoyando las luchas de los trabajadores por sus derechos desde el Comité Ejecutivo de la CUT, subdirectiva Bogotá, Cundinamarca, y para lo cual necesito de su apoyo, con su voto en las elecciones sindicales del próximo 21 de septiembre. Mi número en el tarjetón es el 119, no lo olviden, 119. Que tengan un feliz, tranquilo y placentero fin de semana. Así serán los frutos que recogerás. EFAI es la escuela para la formación de artistas íntegros. ¿Íntegros? Sí, íntegros. Es la escuela que además de ofrecer formación artística, te prepara para que seas capaz de desarrollar un proyecto cultural de emprendimiento o de la oferta cultural institucional. Además, en la escuela harás parte de procesos de investigación y formación en diseños didácticos. ¿Didácticos? Sí, para que cuando termines tus estudios en EFAI estés en capacidad de transmitir los conocimientos de la mejor manera, lúdica y divertida, y sepas cómo promover en otros la creatividad. Contáctenos en www.efai.edu.co
www.efai.com o al 311-494-8641 y 642-2439. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos. Muy buenos días a todos, a todo el magisterio, a la comunidad educativa, un abrazo a todas y todos nuevamente, a nuestra cabina, a nuestra mesa de trabajo. Primero las damas, nuestra bella Claudia. Muy buenos días, Miguel. Al Néstor, el candidato al comité ejecutivo de la CUT Bogotá y Cundinamarca, y al compañero Andrés Cubides. Muy buenos días, Miguel. Bueno, hemos estado en un buen recorrido, nos hemos logrado volver a encontrar con los compañeros y compañeras de los equipos de renovación y allegados en todas las regiones. Venimos precisamente de una agradable reunión en la Asamblea de La Plata, en el Huila, y una reunión ayer con el equipo de trabajo que dirige nuestro compañero Gustavo Adolfo Barreiro, el compañero Gustavo Adolfo Barreiro, que dirige el equipo del Magisterio Independiente del Huila. Y por supuesto allá también tenemos unas buenas candidaturas. El compañero William está encabezando, William Trujillo, el número 117 de la CUT del Huila, y nuestra compañera Diana María está de candidata con el número 119 a la delegación de FECODE. Y por supuesto apoyan al compañero Fabio Arias con el número 74 del comité ejecutivo. Bueno, a propósito de las elecciones de FECODE y CUT, hemos dicho lo siguiente: asumimos el reto de contribuir al más titánico proceso de unidad del magisterio y de la población. El próximo 21 de septiembre se elegirán los comités ejecutivos nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE, que enfrentarán a uno de los gobiernos más regresivos y revanchistas de los últimos tiempos, encabezados por Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. En virtud de lo cual este evento democrático dista mucho de ser rutinario y requiere con urgencia extender el ejemplo de las históricas jornadas del 27 de mayo, el 17 de junio y el 26 de agosto, en las cuales millones de colombianos y colombianas votamos para que la nación se construya materializando los derechos fundamentales y humanos, oponiéndonos a convertir en perennes el conflicto interno y la corrupción, y a que sus desgraciados estragos se constituyan en la oscura herencia para las presentes y futuras generaciones. Tan históricos resultados en las urnas no se hubiesen podido alcanzar sin derrotar las prácticas clientelistas. El yo vine porque quise, a mí no me pagaron, logra conquistar millones de corazones y cerebros de ciudadanos y ciudadanas libres. El uso del todo vale para reconquistar el Palacio de Nariño, al que acuden reiteradamente las fuerzas regresivas para fraccionar la población sobre falsas premisas, quedó al descubierto. La reforma tributaria anunciada por el anti-Robin Hood, el ministro de Carrasquilla, propone quitar a los pobres para darle a los ricos. Macías se opone a la consulta anticorrupción, según él, porque los salarios de los congresistas sí son justos, y de ñapa actúa como un revanchista mensajero de guerra y no como el presidente del Senado. Y la erradicación de los proyectos para suprimir la JEP y la Comisión de la Verdad demuestran que sí pretenden hacer trizas los acuerdos para que no haya memoria histórica ni reparación, pero sí repetición. Mucho dice de un país que a los pocos días de las elecciones presidenciales tuvo que reivindicar nuevamente la vida como su principal derecho. Entre tanto, el presidente Duque no exige a los agresores de los líderes y lideresas sociales que entreguen las armas, ni procede en este sentido. Nada dice ahora del generalizado paseo de la muerte, herencia maldita de la ley 100 del 93, o de reparle el 12% de las míseras mesadas pensionales a los operarios para destinarlo a los operarios privados de la salud, pero sí plantea dejar sin pensión a millones de trabajadores y trabajadoras por la vía de suprimir el régimen solidario, como también aplicando punitivos protocolos de evaluación, incluido el magisterio,
Ningún proyecto de ley para corregir tales atentados contra la gente ha sido radicado en el Parlamento. El mismo día que fue designada como ministra de Educación la jefe de Empresarios por la Educación, María Victoria Angulo, se despidió de la secretaria de Educación en Bogotá, reiniciando el camino de las concesiones escolares, esas repúblicas independientes en donde los operarios privados desconocen derechos fundamentales, el estatuto, el concurso y el escalafón docente. Además de tasar malos salarios por 11 meses al año, pretenden suprimir el magisterio estatal porque se ha convertido en un inmenso protagonista de la movilización social. Esa es la razón por la que, pese a que no pudo demostrar que académicamente dichas instituciones han mejorado más que los colegios oficiales, la señora Angulo procedió a desprestigiar al magisterio oficial y de paso ordenó agredir a los integrantes de la ADE que firmemente fuimos a defender el patrimonio público. En realidad, su principal misión en la capital de la República fue pretender reversar los avances obtenidos por la ADE y el sector educativo durante la década de gobiernos alternativos en favor de la educación que labora con niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad, preescolar, rural, de jóvenes y adultos, como también en orientación escolar, formación docente y el derecho al trabajo digno de educadores de planta en propiedad y provisionales. Permitió que licitaran los carteles que cobran pechugas a 40.000 pesos, los únicos que verdaderamente se nutren del plan de alimentación escolar, mientras que su indigna, ilegal y mal llamada jornada única fracasa a costa de la pedagogía, del bienestar de la comunidad educativa, la salud y la sobrecarga laboral. Pero nuestra febril actividad se traduce en un mayor grado de resistencia y de comprensión sobre el carácter de los gobiernos que se eligen. Las direcciones de la CUT y FECODE, que se elegirán el 21 de septiembre, tendrán que orientar una oposición efectiva, pero a la vez buscar convertirnos en alternativa de gobierno en los 500 municipios en donde ganamos o avanzamos significativamente en las pasadas elecciones, incluidas 13 capitales de departamento y Bogotá, para poder defender lo que hasta ahora hemos conquistado, exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el anterior gobierno en nombre del Estado con la diversidad de organizaciones, incluida FECODE, y sobre todo poder avanzar, asumiremos el reto de contribuir al más titánico proceso de unidad del magisterio y de la población. Tenemos con qué. Así lo demuestran las jornadas históricas que libramos en las elecciones presidenciales, en la consulta anticorrupción, en la cual el pueblo castigó la descarada mentira para conquistar el gobierno, porque también la mentira es una gigantesca modalidad de corrupción. No nos harán trizas, seguiremos haciendo historia. Docentes, directivos docentes, docentes orientadores 2277, 1278, provisionales y demás trabajadores, unidos lo lograremos. Un solo magisterio, un solo sindicato, porque estamos cumpliendo y para seguir avanzando, vamos con Bogotá y con todo el país al Comité Ejecutivo de FECODE, número 25, Miguel Ángel Pardo Romero. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino. Bueno, nos encontramos comunicados con el compañero Fabio Arias, actual secretario de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional, y quien aspira a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general desde la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio es nuestro candidato con el número 74. Fabio, muy buenos días. Buenos días, Néstor, y a usted y a todos los oyentes de Encuentros Pedagógicos. El país, como siempre, presenta novedades en el campo económico, político, en fin. ¿Qué podría decirnos, Fabio, usted como dirigente de los trabajadores frente a lo acontecido el pasado domingo en la consulta anticorrupción? Bueno, que es una respuesta muy positiva de más de 11.700.000 colombianos que empiezan a entender perfectamente que su voto
en materia de ser un ciudadano libre puede lograr transformaciones y modificaciones políticas significativas en el país. En esta oportunidad, si bien no se pasó el umbral, muy a pesar de que también hay algunos reclamos y observaciones frente a lo que hizo la registraduría, lo cierto y concreto es que esa altísima votación por la consulta anticorrupción es un mandato político para el gobierno y para el Congreso de la República, para que evidentemente existan mecanismos y acciones concretas para eliminar de la corrupción de la faz de Colombia, aquella que se come 50 billones de pesos al año, según los mismos datos oficiales de la Contraloría General de la República, tienen necesariamente que quedar eliminados de la vida política colombiana y verdaderamente ser integrados a los derechos que las amplias masas colombianas y toda esa ciudadanía libre reclama por educación, salud, recreación, vivienda, cultura. Es decir, sí hay forma de combatir la corrupción y sí hay forma, evidentemente, de atender los derechos de los amplios ciudadanos. Fabio, usted que ha estado desde siempre atento y presente en el escenario laboral con los trabajadores, ¿cómo se presenta hoy ese escenario laboral? ¿Cómo está la situación de los trabajadores hoy en el marco de este gobierno recién elegido, pero que ya se ha pronunciado frente a ello? La actual situación de los trabajadores en Colombia y su situación laboral es derivado de 30 años de aplicación del modelo neoliberal, donde evidentemente el aspecto principal ha sido el retroceso en materia de sus ingresos, en materia de sus condiciones laborales y sociales y en materia de desconocimiento total de las libertades sindicales, tal como lo configuran los convenios de la OIT, el derecho a asociación, negociación y huelga. Y este gobierno, frente a esas circunstancias, pues hasta el momento no ha expresado nada distinto, ¿sí?, a decir exactamente que va a atender una concertación entre trabajadores y empleadores, lo cual nos deja a nosotros inmediatamente en el terreno de que no tienen ninguna política concreta, sino seguir desarrollando la que actualmente ha estado en desarrollo. Nosotros, pues, hay reunión de la Comisión Nacional de Concertación el próximo lunes. Nosotros vamos a llevar a esa reunión de la Comisión Nacional de Concertación, donde se reúne pues el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Vamos a llevar la propuesta de que evidentemente se haga un aumento extraordinario del salario mínimo desde la Comisión Nacional de Concertación, sin ninguna facultades al presidente. El presidente de la República ya tiene la facultad para decretarlo en cualquier momento. Y adicionalmente, llevaremos a que en la Comisión Nacional de Concertación se discuta el tema de cómo lograr la formalización laboral. El gobierno no cumple y los empresarios tampoco, a pesar de que hay múltiples multas contra ellos por estar tercerizando las labores misionales y permanentes. E insistiremos obviamente en un alza general de salarios, insistiremos en el cumplimiento cabal de los convenios de la OIT sobre asociación, negociación y huelga, y tendremos también en cuenta un tema que está pendiente desde hace muchos años, y es la reparación colectiva al movimiento sindical que ha sido víctima del conflicto armado. Más de 3.000 asesinatos y la desaparición de muchas organizaciones sindicales. Bueno, Fabio, finalmente, usted como orientador, como dirigente, que lo ha sido desde siempre, ¿cuál es el quehacer de los trabajadores hacia adelante? ¿Cuáles son las tareas que tenemos que desarrollar en este inmediato futuro? Bueno, el gobierno ha puesto un tema muy, pero muy gravoso, no solamente para los trabajadores de Colombia, sino para todos los ciudadanos de a pie, como es el tema de la reforma tributaria. Una reforma que, sin lugar a dudas, de las 14 que han presentado en la época neoliberal, esta pareciese ser la más absolutamente regresiva, puesto que se trata es de quitarle responsabilidades, bajarle los impuestos a los ricos y que seamos los pobres, los trabajadores, los que terminemos pagándolo.
Eso no tiene ninguna consideración y yo creo que frente a ese reto hay que empezar a movilizar a todo el país, no solamente a los trabajadores. Y allí tenemos exactamente un desafío muy grande, la Central Unitaria de Trabajadores y las organizaciones sindicales, y es hacernos partícipes con los demás sectores sociales y políticos del país, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los profesionales que van a ser lesionados fuertemente, y con la bancada alternativa que hoy hay en el Congreso para hacer la más férrea oposición a esa desaforada apreciación que hoy tiene el gobierno en concubinato obviamente con el empresariado colombiano. Será la movilización la que logre desarticular esa política y desde ya estamos llamando a los trabajadores a que nos dispongamos a estar muy atentos a esas orientaciones, a esas acciones de movilización que se van a hacer. Muchísimas gracias, Fabio, e invitamos a nuestros oyentes trabajadores afiliados a la CUT y a los maestros a acompañarnos, a respaldarnos con su voto. El número 74 en el tarjetón al Comité Ejecutivo Nacional, Fabio Arias Giraldo. Muchísimas gracias, Fabio. Buen día a todos los oyentes de Encuentros Pedagógicos. Vamos a escuchar entonces a nuestra candidata, Claudia Galeano. Bueno, reiterar mi saludo a la comunidad educativa y a todos los trabajadores colombianos que nos escuchan. Sería como responder la pregunta ¿por qué es importante que un maestro esté en el Congreso de la CUT? Es supremamente importante porque la idea es que desde allí se impulsen y se apoyen acciones encaminadas a la protección y defensa de nuestros niños y niñas, hijos de trabajadores y trabajadoras colombianas. Nosotros en las aulas encontramos a diario cómo a nuestros trabajadores se les dificulta, sobre todo el acompañamiento a nuestros estudiantes. Nos damos cuenta que cuando ellos tienen turnos de noche es muy difícil el cuidado y protección de sus niños. Entonces, ¿cómo desde la CUT impulsamos acciones para colaborar a estos trabajadores? Lo mismo a los trabajadores, padres, madres, cabezas de familia. Nuestro compañero Petro estuvo impulsando jardines nocturnos que ya sabemos que el señor Peñalosa vino y los quitó. Entonces, es importante que un maestro esté allí porque los maestros somos garantes y defensores de nuestros niños y niñas en las aulas, hijos de trabajadoras y trabajadores colombianos. Desde allí vamos a seguir en ese trabajo arduo. Mi lista es apoyada por el compañero Álvaro Andrés Ballén. El compañero Álvaro Andrés Ballén es de la localidad de Suba. Nuestro compañero Camilo Andrés Julio, que es nuestro ambientalista de renovación magisterial. Nuestra compañera Alcira Inés Garzón, que es de la localidad 14, bueno, y hay un sinnúmero más de compañeros que están ahí con nosotros. Nosotros somos el número 228. También queremos que, por favor, apoyen al compañero Edwin Alberto Gómez a la 21ª Asamblea General Federal de FECODE con el número 326. Él es un investigador de aula. De la red de docentes investigadores. Donde está también la compañera Jimena Fajardo, que hace parte de esa lista. Listo, perfecto. Nuestro compañero Néstor Raúl Ramírez, quien siempre ha estado con nosotros en la localidad Cuarta de San Cristóbal, y no solo allí en la localidad, sino recorriendo toda Bogotá y apoyando los procesos del magisterio. Y ahora, desde el Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá, pues ha estado muy al frente de estar apoyando a los trabajadores de Cundinamarca y de Bogotá. Entonces, esperamos el voto por el compañero, es el número 119 para el Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca. Por nuestro compañero Fabio Arias, quien ha hecho un excelente trabajo en la Secretaría de la CUT Nacional con el número 74, y obviamente por nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, número 25, quien va al Ejecutivo de FECODE y quien siempre ha estado liderando el apoyo del magisterio colombiano y nacional y bogotano. Claudia, tu número, 228, el número 228 para el Congreso de la CUT. Muy bien. Bueno, restablecimos comunicación con el compañero Fabio Arias, que estaba contándonos, informándonos sobre la situación de los trabajadores hoy en el nuevo escenario del gobierno Uribe Duque. Bueno,
Tenemos también la intervención del compañero Jairo Castro Ballesteros, quien es candidato a la 21ª Asamblea General Federal de FECODE. Él va con el número 343 y nos hace la siguiente invitación para su candidatura. Muy buenos días al Magisterio Colombiano. Les habla Jairo Castro Ballesteros. Hoy les vamos a hablar como candidatos a la 11ª Asamblea Federal de la Federación Colombiana de Educadores con el número 343. Los queremos invitar a ustedes a que nos respalden a este movimiento que nosotros tenemos y a las condiciones que tenemos de renovación magisterial, que desde Bogotá pretendemos hacer un trabajo a nivel nacional. Para esta primera parte, pues nosotros estamos trabajando con Sonia Liliana Vivas Piñeros, quien también es candidata para el Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores. Ella va con el número 240. Sonia Liliana Vivas Piñeros es una compañera de la localidad de Usaquén que trabaja en el Colegio del Nuevo Horizonte en la sede de Torca, quien ha venido liderando unas luchas que tenían que ver con lo de la ruralidad y también con lo que tiene que ver con la defensa de la mujer, los derechos de la mujer. El otro compañero que también aspira para la Central Unitaria de Trabajadores al Congreso de la Central, nuestro compañero William Asprilla Sierra, con el número 224. William Asprilla, al igual que Sonia Liliana Vivas Piñeros, ellos son compañeros del decreto 1278, quienes han venido también en esa parte liderando esa defensa del respeto a los compañeros del 1278 que siempre están en aparente desventaja frente a las directivas tanto de los colegios como de los diles y de luego de la Secretaría de Educación, que no respeta los trabajos que ellos desarrollan como provisionales o como profesores de planta. Siempre viven como en una constante amenaza. También a nuestro equipo pues nos acompaña para el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores Subregional Bogotá-Cundinamarca, nuestro compañero Néstor Raúl Ramírez Moreno, con el número 119. Néstor Raúl pues ya lo conocemos todos, es un compañero que ha liderado desde muy joven las luchas en defensa de los estudiantes y ahora en el magisterio pues la defensa de la educación pública colombiana. Es un compañero que además de catedrático es uno de los líderes que siempre está al frente de la lucha por la defensa de la educación pública. Igualmente para el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, nuestro compañero Fabio Arias Giraldo, con el número 74, compañero que ha liderado muchas luchas en Colombia, una por las cuales fue despedido, fue arbitrariamente despedido por ser líder sindical y defender el derecho de los trabajadores del SENA. Entonces un compañero que siempre está al lado de los trabajadores. Y complementando este equipo, pues tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo Romero, quien es un combatiente de vieja data en las luchas sindicales, que actualmente es el presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Nuestro compañero Miguel Ángel Pardo Romero aspira a quedar en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores con el número 25. Esperamos nosotros que este equipo que hemos venido trabajando, no solo aquí en Bogotá, sino también a nivel distrital, pueda llegar a cada una de las empresas que conlleva la lucha sindical. Nosotros necesitamos pues que nuestro equipo que se ha fortalecido quede con la representación en los diferentes estamentos de nuestros sindicatos para poder seguir luchando y defendiendo tanto los intereses de los trabajadores en general como la de la educación.
También de otro lado quiero hacerle la invitación que en la escuela sindical de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, la ADE, el próximo septiembre 8 los invitamos a que ustedes se enteren qué es la historia de nuestro sindicato, la historia de la ADE, la historia de FECODE y de la CUT. En este seminario nosotros vamos a tener panelistas como Abel Rodríguez, quien fue uno de nuestros grandes líderes de aquí en Bogotá y en la Federación Colombiana de Educadores, quien tendrá mucho que contarnos de cómo se liberaban esas luchas. Al igual que Víctor Cristancho, también estará Isidoro León y Arnulfo Bayona, quienes nos contarán cómo fueron todas esas luchas de comienzos de la conformación de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, antiguamente Asociación Distrital de Educadores ADE. Entonces los invitamos para que ustedes el próximo 8 de septiembre asistan a la escuela sindical en el marco de la escuela sindical y del diplomado que es desarrollado en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela Sindical de la ADE. Entonces los esperamos a todos y esperamos también su apoyo a Renovación Magisterial y todas sus coaliciones a nivel nacional para que tengamos una buena representación de Bogotá en la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Muchas gracias. Bien, haciendo una aclaración, el compañero William Asprilla es un compañero provisional. Pues al igual que los del 278, la mayoría del 278 son jóvenes, es un joven muy activo que defiende los derechos de los profesores provisionales. Entonces, esa aclaración hecha. El único maestro provisional que va a estar en el Congreso. Sí, y además, por los maestros. Y además el único provisional elegido en la Asamblea de Delegados de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Bueno, vamos a un corte de la emisora Mariana, 60 años, un solo corazón. Adentro que están bailando rastrojos y pajonales y les vamos a cantar El moño de las vocales. El maestro Jorge Velosa nació en 1949 en el municipio de Ráquira, Boyacá. En los años 70 ingresó a la Universidad Nacional, donde se graduó como médico veterinario. Allí conoció a Javier Moreno, que le propuso rescatar y difundir la música del interior colombiano. Para empezar, crearon un programa en la emisora chiquinquireña Radio Furatena para interactuar con los habitantes de la región y aprender de ellos las tradiciones y saberes populares. De modo que Velosa nunca ejerció la medicina, sino que se dedicó a la actuación, la locución, la poesía costumbrista y sobre todo a la música. Con su grupo creó un nuevo género musical denominado carranga, que se ha convertido en una de las referencias de la música popular colombiana. Jorge Velosa fue el fundador del grupo musical Los Carrangueros de Ráquira, posteriormente denominado Jorge Velosa y los Hermanos Torres, y finalmente Velosa y los Carrangueros. Algunas de sus composiciones más reconocidas son La Cucharita, Julia Julia, Las Diabluras, La Gallina Mellicera y El Rey Pobre. Bien. Acabamos de escuchar El moño de las vocales. Muy pedagógico y didáctico nuestro maestro Jorge Velosa. Bien, en Cundinamarca tenemos nuestros candidatos para la 21ª Asamblea Federal de FECODE. Tenemos al compañero Eduardo Clavijo con el número 51 y al 7º Congreso de la CUT con el número 108 a nuestro compañero Julio Mosquera. Julio Mosquera es el presidente de la subdirectiva de San Francisco, Cundinamarca. Y el compañero Eduardo Clavijo hace parte de la subdirectiva de Soacha. Pero también tenemos candidato para la Junta Directiva de ADEC, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, compañero Henry Sarabia Angarita, con el número 26. Escuchemos lo que nos dijo Henry Sarabia. No nos moverán.
más divisiones en ADEC entre 1278 y 2277, o entre jóvenes y viejos. El magisterio es uno solo y nuestro contradictor es la administración. El 21 de septiembre, vote por el número 26 en el tarjetón, Henry Sarabia Angarita. Jornada única en acuerdo con FECODE. Defensa de docentes en municipios certificados y no certificados. Para enfrentar a un gobierno indolente, no se requieren directivos, sino dirigentes. Vote Henry Sarabia Angarita, número 26. Experiencia, idoneidad y compromiso. No nos moverán. Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Bueno, Miguel Ángel Pardo, que acabas de hacer una correría hizo 2 viajes este fin de semana. Primero lo hiciste a la costa. Estuvimos en 2 sitios del Magdalena. El primer lugar, el Aracataca. Uy, qué bonito. Aracataca, asamblea de maestros y maestras. Muy caluroso el lugar, pero te lo digo también obviamente por la atención de la gente. Una asamblea muy importante, los maestros y maestras cataqueros, ya me aprendí el gentilicio. ¿Sí? Y por supuesto pasé por la casa de Gabriel García. Es infaltable. Nuestro noble. Ahí. Que está muy bonita. Y bueno, y luego fuimos a Fundación, que allá jocosamente le dicen fundición, por la alta grado de temperatura. Una reunión con más de 50 dirigentes, líderes y lideresas orientados allí por el compañero Luis de la Rosa, el compañero del equipo de renovación en el Magdalena, y con el compañero Genaro Gutiérrez, nuestro candidato a EDUMAC en las próximas elecciones del 21 de septiembre. Ah, perfecto. Bueno, y ayer, como ya lo habíamos dicho, en La Plata, Huila, y una reunión en la noche con los compañeros y compañeras dirigentes dirigidos por el Magisterio Independiente, compañero Gustavo Barreiro, a la cual estuvo también el compañero Fabio Arias. Allá lo dejamos en una reunión muy importante hoy con el resto de los trabajadores diferente al magisterio, los compañeros bancarios, los compañeros de la USO, los compañeros de Contraloría y por supuesto el magisterio, porque allá pues tenemos la candidatura de William Trujillo, número 117 a la CUT del Huila. Ah, perfecto, Miguel. Bueno, en esta parte del programa inicias tus novedades educativas y laborales. Bueno, una que es como un balance de la campaña, ¿cierto? No, hagamos lo de la campaña. Creo que ya no tenemos a los oyentes más interesados en los otros asuntos. Yo creo que hay como 3 temas, me parece importante. Uno, pues rechazar las declaraciones del columnista del Tiempo, el señor Andrés Hurtado García, contra la ADE. 2, la Junta Nacional de FECODE, que se convoca el próximo lunes. Y 3, para nosotros es muy importante dar algunas orientaciones de la problemática actual de los maestros y maestras en el caso de Bogotá. El primero es rechazar las declaraciones. Lleva 2 columnas el señor Andrés Hurtado García, y son términos que utiliza que no son propios de un columnista, términos como que los señores de la ADE pelaron el cobre, pues de referirse así a una agrupación de más de 27.000 integrantes de la comunidad educativa y académica, que sí tenemos verídicos títulos, no como el alcalde de Bogotá, en diversos campos del conocimiento. Esa forma de hablar coincide con el perverso recurso de la señora secretaria de Educación de desprestigiar al magisterio y a los colegios oficiales, al que tuvo que acudir la señora que ahora es ministra y la bancada de concejales peñalosistas, cuando no pudieron demostrar que los colegios de concesión han mejorado, entre comillas, más que los oficiales. Como lo expusimos en esa ocasión en el Consejo de Bogotá, las cifras demuestran lo contrario. Este semestre, por ejemplo, el 30% de los estudiantes admitidos en la Universidad Nacional provienen de nuestros colegios oficiales, pese a que nosotros no nos reservamos ni el derecho de admisión de los chicos, como tampoco escondemos a los estudiantes cuando se tienen que presentar las pruebas a ver a los estudiantes que se consideran que están muy regulares o por debajo del promedio. Ese es un tipo de exclusión que es una práctica recurrente en los colegios de concesión y que el señor Andrés Gómez, el Andrés Hurtado, pasa por de agache, como podemos decir.
Lo otro es que hemos insistido que se trata aquí de entregar unos recursos públicos a operarios privados, que eso es ilegal cuando el Estado tiene suficiencia para atender la educación, y que lo peor es lo que decíamos ahora, son repúblicas independientes en las cuales no se respetan las normas constitucionales, como la libertad de cátedra, la autonomía escolar, no se reconoce la normatividad vigente en materia de estatuto, escalafón, docente, y además al señor le parece como una gran cosa que se le paguen 11 salarios a los maestros y maestras. Es algo que le gusta mucho a los neoliberales, pero parece que también al señor que ha hecho ese artículo. No se estandariza el caballero Andrés Hurtado del hecho de que el señor Peñalosa hipotecó por 1.8 billones de pesos a la ciudad hasta el 2028 para entregarle esos recursos. La ha hipotecado por más, pero digo, en este caso, en educación, para entregarle esos recursos a los operarios privados, que son operarios privados que nada tienen que ver con la educación, las cajas de compensación. Es decir, que a falta de argumentos y al evidente acto de ponerse al margen del Estado Social de Derecho, como todos sabemos, el presidente del Consejo y la señora María Victoria ordenaron fallidamente retirarnos del recinto del Consejo por medio de la fuerza. Entonces queremos decirle al señor Gómez, al señor Andrés Hurtado, que le hemos visto otros artículos más interesantes en materia de parques, que no le quepa la duda ni a él ni a nadie. Nosotros fuimos al Consejo a defender pacífica pero firmemente el patrimonio público y la educación estatal. Y no nos vamos a detener, señor Andrés Hurtado, como lo demostramos con suficiencia el pasado 26 de agosto, junto con 11 millones de ciudadanos y ciudadanas libres, y lo pudimos hacer porque ejercemos nuestros derechos civiles, asuntos que se les constriñe a nuestros colegas de los colegios de concesión, so pena de despedirlos. Y ese es el otro propósito de los colegios de concesión, suprimir al magisterio estatal porque se ha convertido en un inmenso protagonista social bastante incómodo para el régimen. Le decimos, señor Andrés Hurtado, que no vamos a aceptar la reedición de la época de la regeneración. Ese oscuro episodio de la historia nacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se pusieron a peligro todas estas libertades que hemos conquistado durante 200 años de república y que ahora incluso se ponen en peligro el carácter laico de la educación, si se tiene en cuenta que el 65% de los colegios en Bogotá en concesión son de carácter, están en manos de iglesias, especialmente la católica. Nosotros profesamos el respeto por la libertad de cátedra, libertad de cultos, pero la educación es de carácter laico. Aspiramos a que el señor tenga una rectificación en la columna del tiempo, o que nos permitan a nosotros expresar nuestra opinión como lo vamos a hacer. El otro asunto es que para el día lunes está convocada la Junta Nacional de FECODE, ¿sí? Esta Junta Nacional de FECODE fue convocada a propósito de la radicación del proyecto de ley 055 al Congreso de la República el pasado 30 de julio por el gobierno saliente y tramitado en el nuevo Congreso. Este proyecto de ley no solamente incumple los acuerdos suscritos en el pasado año, en la gran movilización orientada por el magisterio, sino que en este momento este es un proyecto de ley que el principal acuerdo que incumple es obviamente el que no se aumenten los recursos a la educación mediante reforma constitucional, y aquí nos vuelven al año 93, aquí estamos algunos compañeros de esa batalla, en la cual en el año 93 el gobierno neoliberal del señor César Gaviria, hoy tan juntico con Duque, ¿sí?, impulsó una reforma por medio de la cual la nación se desembarazaba completamente de la responsabilidad de la educación y se la trasladaba a las entidades territoriales, es decir, le trasladaba las responsabilidades, pero no le trasladaba los recursos. Lo que decía el compañero Francisco Mosquera, esa es una descentralización en la cual no se descentraliza la democracia, pero sí se descentraliza aquello de que quien tenga y quiera educación y salud tiene que pagarla. En este caso estamos culminados a una reforma de esa naturaleza. Nosotros derrotamos, Néstor, en el paro de 5 semanas del año 93 esta intentona del gobierno. Si bien pudieron pasar los colegios de la nación a las entidades territoriales, lo que no pudieron fue desatender la responsabilidad financiera. Bueno, entonces el próximo lunes la Junta Nacional de FECODE analizará la situación
y en ese orden de ideas, al analizar la situación, estableceremos medidas de acción y un plan de acción para responder. La Asamblea de Delegados y Delegadas de la ADE se reunió el pasado lunes para fijar la posición frente al tema, y la ADE lleva una propuesta inicial para responder de manera inicial al proyecto de gobierno del gobierno de un paro nacional de 72 horas. Fue votado por mayoría por la Asamblea de Delegados y Delegadas, y lo llevaremos a la Junta Nacional de FECODE como posición de la ADE. Por supuesto, la ADE estará de acuerdo y acogerá la decisión unánime o mayoritaria de la Junta Nacional de la Federación. Y por último, hay una serie de temas pendientes en el distrito. La señora secretaria se fue sin resolver absolutamente nada en medio del escándalo de la contratación de las pechugas, las concesiones escolares, pero además asuntos muy sensibles, que son compromisos que tenía la administración, se fue sin cumplirlos. Por ejemplo, el compromiso de responder favorablemente las acusaciones de vulneración de debido proceso de los maestros en la asignación académica, el tema de la estabilidad y el derecho al trabajo de los compañeros provisionales, el compromiso que había adquirido de pagar la bonificación a los maestros y maestras por lo que se denomina calidad educativa o el ICSE, las otras bonificaciones, el pago de los ascensos de los maestros del 1278 que lo hicieron en los pasados meses. Todo esto ha sido incumplido. La aplicación adelantada del decreto 915, que nos parece a nosotros ilegal, que ha afectado, incluso ha hecho destituir maestros. Todo este cúmulo de asuntos, la Secretaría de Educación se había negado a reunirse con la Junta Directiva de la ADE desde mayo. Hemos hecho presión, hemos denunciado a la personería, y el próximo martes estaremos en una reunión con la Secretaría de Educación de 3 de la tarde a las 5 de la tarde para mirar una salida a estos temas que acabo de mencionar. Estamos en estado de alerta en lo nacional, estamos en estado de alerta en lo distrital, y un saludo a todos y todas nuevamente desde esta mesa de trabajo a la magisterio y a la comunidad educativa. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino. Del maestro Jorge Velosa, las 10 pulguitas. ¡Ah, caramba! Esa me encanta. Sí, señor. Néstor, hay que saludar también a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de emisora Mariana. Están ahí pegaditos al Facebook Live. Tenemos aquí a Carlos Steven Mosquera, a Marco Fidel Suárez, a Giti Quijano. Tenemos a harta gente que nos está sintonizando en este momento y nos está viendo a través del Facebook Live. Bueno, y también aquí saludan la ampliación del horario las compañeras orientadoras, la compañera Marcela Salcedo, la compañera Tania Fino, están saludando la ampliación del horario desde las 8:30 a 9 y ahora obviamente de 8:30 a 10 de la mañana. Vamos con las pulguitas, ahora sí. Bueno, yo tenía 10 pulguitas, entre grandes y chiquitas, una roja, 4 negras y otras 5 carmelitas. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar, que se me hicieron, voy a contar, 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 que se me hicieron, voy a contar. Escalando una montaña, una se perdió en la nieve. No me quedan sino 9, no me quedan sino 9. De las 9 que tenía, una se fue con Pinocho. No me quedan sino 8. Vamos a hacer una invitación de acá. Acá quiere decir, acá, Asociación Colombiana de Actores. Presenta 3 obras. Una, Vine a verte, con Jorge Herrera y Amparo Conde en el Auditorio Sonia Fajardo de la Universidad Conrad Lorenz, carrera novena 6243 a las 6 p.m. La otra es La Loca Margarita de Constanza Gutiérrez en el Auditorio OLDG Mutual de la Avenida 19 con 109A a las 8 de la noche, y la tercera, Idiota de la Compañía Vulnerable en el Teatro Petra de la carrera 15 bis 3939 a las 8 p.m. La entrada es gratis. Chévere que te animes a ir, pues son obras muy buenas. Vamos a llenar aforo, así que es recomendable llegar temprano. Tenemos programación hasta el domingo de esta semana. Bien,
Así terminamos nuestra edición número 171 de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Un feliz fin de semana. Y la una que tenía se voló con un pulguito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito.